tema de la entrevista de expertos. Puede ser. Puede ser entrevistas a expertos. Focus group también podría ser, ¿o no? Focus group. Para poder determinar modelos cualitativos. ¿Ok? Para poder determinar cómo se comportaría una supuesta demanda. La demanda y planeamiento en general de la demanda no es una fórmula, ¿ok? Son varios factores. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podríamos proyectar algo que no sabemos? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Históricos? Predicción. ¿Podríamos utilizar los históricos de la demanda o no? Podría ser. Para ver la estacionalidad de repente. Datos antiguos para la tendencia. Ahora, vamos a hacer pronósticos en esta parte cuantitativa. Lo primero que vamos a hacer es lo que no deben hacer. ¿Qué? Es regresión. Regresión. ¿Sí? Regresión. Profe, para poder determinar el comportamiento de alguien, ¿podría determinar de sus acciones pasadas, sí o no? ¿Están utilizando regresión? Ok. Mis acciones pasadas me definen, profe. Profe, era un quiero que ahora es obviamente ritmo manto, ¿no? Entonces mis acciones me pueden definir, ¿no? Imagínate que este es el pasado. ¿El pasado te puede definir al presente o no? No necesariamente. El pasado muchas veces no define el comportamiento en este caso del el pasado muchas veces no define el presente, pero lo vamos a hacer acá, modelo de regresión lineal, ¿ok? Profesionalmente regresión lineal, podemos hacer regresión cuadrática o multifactorial, pero no creo que sea el objetivo del curso, ¿ok? La cuadrática no lo vamos a ver. ¿Qué más hay acá en la parte de modelos cuantitativos? Está suavización exponencial. Está acá los modelos de promedio ponderado. El de suavización exponencial, chicos, es el que utilizan por lo general todas las personas que trabajan en planeamiento y control de la producción. Generalmente utilizan ese método, ¿ok? La suavización exponencial para poder determinar ¿qué? Los comportamientos en el futuro. Esto lo vamos a ver bien la otra semana con dos ejemplos claros, ¿ok? Cómo nosotros programaríamos el planeamiento y control de la producción con la suavización exponencial. Pronóstico, y vamos a ver hoy día pronósticos cuanti o cualitativos y cuantitativos. ¿Cuál es el objetivo en este caso del en este caso el objetivo es que nosotros sepamos cuál es el modelo que se podría acomodar a nuestra demanda, ¿ok? En este caso solamente vamos a ver demanda. Profe, vamos a hacer programación o planeamiento agregado, todavía no.
Acá solamente vamos a ver demanda. Acá solamente vamos a ver qué. Demanda. Bueno. Vamos a hacer ciertas validaciones. ¿Cómo podríamos determinar en este caso cómo se comportaría la demanda conforme a las modas, por ejemplo, creen que tengan esos comportamientos o no? Las modas. ¿Creen que puedan hacerse con regresión lineal, una moda pasajera? Puede ser. ¿Suavización exponencial o promedio ponderado? Puede Por ser. ejemplo, la mayoría de los chicos y chicas le quisieron comprar esas Adidas Samba blancas, ¿no? La mayoría, ¿no? Por moda. ¿Sí? Ya, esas Adidas Samba blancas, por moda. ¿Qué pasó con en este caso con el producto? ¿Desapareció en tiendas o no? Hasta ahorita no se encuentra Adidas Samba blancas. ¿Por qué? Si un boom y una zapatilla tan incómoda. No es broma, ¿no? O las Samba son cómodas. Son incómodas. Te sacan callos. Ya. Siendo una zapatilla tan incómoda, ¿cómo la gente la hizo? ¿Por qué? Porque 2 o 3 influencers y un montón de personas lo cogieron como algo, un accesorio, ¿no? De moda. Las Adidas Samba blancas, ¿okay? Con rayas negras, con rayas azules. Entonces, no se podría hacer una regresión lineal, ni una estabilización exponencial, ni un promedio ponderado, porque ha sido algo atípico, ¿no? Lo mismo que los accesorios de capibara, ¿no? Sí. No todo eso de capibara, ¿no? Todo capibara está dando resultados bien, nadie se acuerda de lo que pasa. Entonces, ¿qué demanda? Ya hemos visto, ¿no? La demanda en general es la proyección de las ventas. Y nosotros a la demanda siempre lo tenemos que llamar por su nombre. Es una proyección. Se llama forecast de la demanda. ¿La demanda me permite proyectarme el futuro? Sí. En algunos casos ni siquiera a las empresas que hacen planeamiento de la demanda muchas veces se equivocan y su margen de error debería ser cuando máximo, y eso lo vimos la semana pasada, un 15% aprox, ¿no? De margen de error. O sea, llegar al cumplimiento de un 85% debería ser la meta mínima, ¿ok? ¿Por qué? Si no, no habría sentido de que haya un planeamiento, ¿o no? ¿No es 95? 85% debería ser el cumplimiento de la demanda, de un forecast de la demanda. El forecast debe haber un cumplimiento, y esos son ratios intrínsecos, ¿verdad? Un cumplimiento de un 85% de la demanda. 85%. ¿Cuántos tipos de demanda creen que hay? Diferentes, ¿no? ¿Hay estacionales o no? Claro. Los helados, aunque... Lo hace como todo el año. ¿Qué más? Estacional. Turrón. ¿Cómo? ¿El turrón? El turrón. El turrón. Panetón. Es estacional, ¿no? Los picos se dan más en julio y diciembre, el panetón. El turrón entre octubre y noviembre. ¿Alguien más come turrón en todo el año? Nadie, ¿no? Pues son estacionales. El helado, los helados también, ¿no? Son estacionales. Desde la campaña de helado comienza en noviembre y diciembre hasta abril y mayo, ¿no? Más o menos.
Y de ahí decae en junio, julio, agosto, septiembre. Las frutas. ¿No? Frutas también, por Claro. temporada. Ya. Los helados, aunque yo tengo costumbre de comer todo el año helado. Hasta en julio como helado. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Julio, agosto. Y estos son los ciclos operativos de la producción. ¿Qué tiene que ver acá? Las operaciones, finanzas y más. Marketing es diferente de las ventas, ¿ok? Marketing, ¿en qué se orienta más marketing? En No breve, en las ventas. Marketing se encarga de qué? ¿A la 4P? Las cuatro. Precio, plaza, promoción y pro. Producto, plaza, precio y promoción. La gestión del marketing se ve más en el tema de las 4 P. ¿Ok? Las 4 P. Las 4 P, ¿cuáles son? Precio, promoción, plaza y pro. ¿Ya? Finanzas. Se encarga de todos los roedores, ¿no? Todos roban. Este es el rendimiento operativo de la empresa. Este es el retorno de la inversión, este es el retorno económico. ¿Okay? Finanzas se encarga de ver todos los rastros de la prueba ácida. ¿Okay? ¿No? La prueba ácida se ve en finanzas, pues, ¿no? ¿Saben cuál es la prueba ácida, no? Le echas ácido y ya está. Si es pH mayor que 7, es ácido. No, mayor que 7 básico, ya. No, prueba ácida, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Tiene que ver con las utilidades. ¿Ok? Las utilidades sobre la inversión. ¿Ok? Utilidades. Las operaciones, ¿qué es lo que tiene que ver? Las 4P, que es producto, proceso, planta y personal. Lo que podríamos hallar de las 4M, ¿sí o no? Métodos, mano de obra, materiales, medio ambiente, mediciones y mediciones, ¿no? Ya estaba ahí, ¿no? ¿Ok? Maquinaria también, pues, ¿no? ¿Ok? Que incluye eso de acá. Eso de acá, ¿ok? Materiales, mano de obra, máquinas, medio ambiente, métodos. Mentalidad podría decirse que también. Y tipo de moneda. Ahora, las 7. Acá, el forecast de la demanda, chicos, chicas, en general, no necesariamente es lineal. No hay un planeamiento lineal, no existe. ¿Okay? Salvo que por ahí trabajes en un solo sector, que es el sector de cemento. El tema del cemento es lineal, casi siempre. Ese es casi el único sector donde siempre produce lo mismo. Cemento, no los agregados, no el concreto. Cemento. ¿Has sacado dudas? Buenas tardes. Pronósticos. Ahora, la demanda, si bien es cierto, no es lineal. Tendríamos que buscar, y por eso le he puesto el rojo, generalmente cuál método analítico cuantitativo se podría acomodar más a un planeamiento de la demanda. ¿Okay? Podría ser suavización exponencial, podría ser promedio ponderado simple, podría ser
promedio ponderado de 3 cifras periódico también es válido, ¿ok? Pero hay que saber cuál es el mejor método para poder calcular el próximo dato. ¿Qué harían si ustedes, imaginemos, ¿no? Mañana los contrata una empresa industrial y le dice, ustedes han sido contratados para ser planeador de la demanda? ¿Qué es lo que harían primero? Para poder planear, hacer un planeamiento de la demanda. ¿El público objetivo? ¿Cómo? ¿Ver el público objetivo? Eso lo hace más rápido. De venta, técnica. ¿La venta cuándo se concreta? Cuando hay una orden de compra. compra. Ahí hay una venta concreta. Y la función del departamento de ventas no es vestirse a la moda, no, es concretar las ventas. ¿Okay? No es el almuerzo con los clientes, no. Aunque te llevan a buenos restaurantes, pero no, ese no es. ¿Cuál es? Concretar la venta. Porque ustedes, en este caso, le van a pagar por objetivos. El mejor método para poder pronosticar las ventas, chicos, es evaluar primero los históricos. ¿Cómo se mueven en este caso, la demanda histórica? Si hay un comportamiento asintomático o no. Ver si hay un pico en la demanda. ¿Sabe por qué? De repente, en el caso de Adidas, ha habido un pico en la demanda de las Samba, ¿no? Que son unas zapatillas que no son bonitas, simples, ¿o no? Las Adidas. Ahorita estoy agarrando con las Adidas. Pero yo utilizo Nike nomás. Ok. Imaginemos esto. Acá, cuando nosotros comparamos, estamos hablando de una marca, ¿ok? Que sabemos que ha habido un pico de la demanda, un pico. Ha sido muy raro, ¿no? Ese comportamiento, porque se han agotado, en este caso las Adidas Samba color blanco. Sobre todo para las damas, ¿no? Tallas 38 para abajo no hay. 38, 37, 36 no hay. Hay a partir de 40 para arriba. ¿No? Desde la princesa Fiona hasta el transportador, nada más. ¿No? De tallas 41, 42, 43, ¿no? Bien. Entonces, de repente por ahí alguien tiene 41, no es una broma. No, pero yo caso 41, es muy tarde. ¿Puede pasar o no puede pasar? Ok. Y entonces, las órdenes de compra se tienen que procesar. Buenas tardes. Las órdenes de compra las tenemos que procesar. ¿Y cuál sería la mejor manera o el mejor método? Revisar el histórico. Hay que revisar el histórico. ¿Okay? Revisamos el histórico. De acuerdo a eso, ya podemos hacer ciertos pronósticos de venta. A ver, los pronósticos, y eso métanse en la cabeza, siempre tienen un margen de error. ¿O alguien ha tenido? ¿Se acuerdan la entrevista del que hizo de Semana Económica, ¿sí o no? De la chicha morada. De la moradita. Moradita. ¿Se acuerdan o no? Sí. Él quiso innovar, entre comillas, ¿no? ¿Qué hizo? Malogró un lote de producción. Porque al final eso es dinero, ¿no? Es dinero, ¿ok? Pero si nosotros queremos entender también, los comportamientos a corto plazo son mucho más
variables o tiene más variabilidad que los comportamientos de qué? A largo plazo. ¿Ok? Los de corto plazo son menos precisos. Por eso, el horizonte de planeamiento, no solo de la demanda, el planeamiento agregado siempre tiene que ser máximo de 3 meses. Un pronóstico agregado tiene que ser máximo de ¿cuánto? 3 meses. Profe, después de esos 3 meses, ¿qué pasa? Puede haber una variación menor. En ninguna empresa donde yo he trabajado hacen una programación o un planeamiento agregado de más de 3 meses. Es el comportamiento que la mayoría de las empresas hacen. ¿Ok? ¿Ahí estamos claros? ¿Tenemos sueño? ¿Han comido tarde? ¿Han comido? ¿Sí? Break. Recién han entrado y quiere break. Break te voy a dar. ¿Qué dijo break? Un punto menos. Esto puedo borrar, ¿no? Ya. Entonces, los pronósticos son siempre imprecisos, chicos. Pero en esa imprecisión nosotros debemos de siempre llegar al 85% del cumplimiento. Por más que sea impreciso. ¿Ya? ¿Por qué es importante el pronóstico? En algunos casos, en la mayoría, existen, en este caso, un pronóstico para esta serie, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque el área, por ejemplo, de marketing, si no se proyecta, ¿qué es lo que va a pasar? No va a poder de repente hacer nuevos diseños, nuevos productos, ¿sí o no? Productos. No puede hacer una estrategia competitiva de precios o no. Plaza, de repente no puede ver qué tipo de plaza están o qué tipo de mercado están enfrentando. Promociones y precios. Las 4 P. Marketing se encarga de qué? De las 4. Precio, promoción, plaza y producto. El área financiera, ¿para qué se necesita hacer planeamiento? Para poder organizar y poder entregar partidas para cada área. Hace su planeamiento de planeamiento financiero. Para poder dar partidas, asignar presupuesto. Para cada área. ¿El área de producción para qué? Producción generalmente, ¿qué es lo que hace? Planeamiento agregado, pero esto de acuerdo a los productos nada más. ¿Sí? ¿A qué hora es la laboratorio? ¿A 9 de la noche? Sí.
Para poder pronosticar la demanda son 5 pasos, ¿ok? O métodos. Primero, bueno, nosotros sabemos el objetivo de la demanda. En este caso, saber qué cantidad pedir, ¿sí o no? Cantidad que vamos a pedir. ¿Por qué? Si nosotros ya asignamos una cantidad de pedir, ¿qué va a pasar con producción? ¿Va a producir o no? Sí, va a producir. Ahora, si nosotros integramos la planeación y el pronóstico, habría mayor exactitud. ¿Hoy día juega alguien? La U. No me interesa. También el partido de ayer tampoco me interesa. Tampoco soy hincha cristal, así que tranquilos. Soy hincha de deportes. Se nota ahí, porque bueno, me parece tu 15. No. Toda mi vida viví en el Callao. Desde los 7 años viví en el Callao. 7 hasta los 30 y tantos. Ok. Acá si nosotros identificamos los factores, ¿okay? Siempre van a haber, miren chicos, la demanda siempre van a estar en función de ciertos factores, ¿ok? Imagínense. Y no solamente esos factores, puede ser N factores, pero si la función de la demanda, imaginemos que estos dos factores influyen en un 80% y estos de acá, todo lo que hay acá, imagínate que sea X a la N, solamente me representan un 20%. Yo tendría que darle atención a estos dos factores, ¿sí o no? Por lo tanto, habría una correlación positiva, un p-value menor a ¿cuánto? A 0,05, para poder decir que hay una correlación directa de estos factores con respecto a ¿qué? A la demanda. Entonces, si hay un p-valor, imaginemos una correlación entre varios factores que me podrían afectar, en este caso directamente a la demanda, los tendría que tener mapeados, ¿sí o no? Mínimo, para poder determinar cuál es el comportamiento de la demanda de acuerdo a esos dos factores. Imaginemos que sea uno el precio del dólar. ¿Podría ser o no? La demanda eléctrica, el precio de la demanda eléctrica tiene una relación con el precio del dólar, aunque ustedes no lo crean. Internacional. Tiene que ver la demanda eléctrica con el precio del petróleo. Ahorita estamos estables porque el precio de la gasolina está bien, ¿no? La gasolina se mantiene. ¿En cuánto está el galón? Más o menos en 16 soles, más promedio, ¿no? Pero ¿qué pasaría si la gasolina sube? La electricidad también subiría. Y por eso ciertos factores tienen que verse afectados o no. Entonces acá nosotros tendríamos que ver la relación entre factores para poder determinar qué es lo que a mí me
me motivaría a estudiar, ¿ok? Estos se llaman, los que no tienen ninguna relación, ¿cómo les llaman? Factores de ruido. Ruido. Y estos son los críticos, ¿sí o no? Críticos. Los factores críticos y nosotros serían factores de ruido. Entonces, si yo sé que mi comportamiento, por ejemplo, el plástico, está directamente relacionado, ¿a qué? Al precio del petróleo. ¿Por qué? Porque es un derivado del petróleo, ¿sí o no? El plástico. El polietileno de alta densidad, el polietileno de baja densidad, el poliestireno, que ya no se usa, el polipropileno, todos esos son derivados del petróleo. Entonces, si sube el petróleo y hay escasez, ¿qué va a pasar con el plástico? Aumentaría el precio. Entonces, ¿qué afectaría? ¿La demanda o no? Claro, la demanda. Lo que pasó muchas veces por un tema de conflictos del Medio Oriente, ¿se acuerdan? ¿Okay? Y hay que ver los desempeño y error. Esto ya lo hemos visto. Este es pronóstico, lo de arriba es cualitativo, ¿eh? Pura vez ejecutivo, opinión comercial, negocio de mercado y tal. Esto es cualitativo y lo que está acá es cuantitativo. Cuantitativo lo que está abajo. Ya chicos. ¿Qué pasa? A ver, voy a tomar el lista. Profe, break. A las 7 ya. 7:30. A las 7 ya. ¿A qué hora es el partido? ¿A la qué hora? 10:30. 7:30 entonces hacemos ya. 20 minutos. No se vayan a dar un 40 minutos ya. Hay 45 minutos. Ya no regresen. Igualito es, no es verdad. ¿No han visto cómo juega arriba? Están creyendo que los equipos peruanos van a ser competencia. Es la ilusión de todos los años y siempre es lo mismo. ¿Qué van a competir pues si en Argentina hay centros de alto rendimiento? ¿Acá quién? Hola. Buenas tardes. Adelante. Ya. Centro de altos rendimientos, ¿acá qué hay? Piero Quispe, no te pases, pues. Piero Quispe tiene el cuerpo de uno de los estudiantes de acá, de la UTEM. Y ustedes sin entrenar tienen un cuerpo de Piero Quispe, imagínate. No, a veces uno se ríe, pero es verdad, ¿sí o no? Uno se ríe, imagínate que él tiene ese alto rendimiento, Piero Quispe, todo flaquito, no te pases. Una broma, chicos. Yo ya he dejado de ver fútbol nacional hace años, desde que no me interesa. Desde que Perú fue al mundial, desde ahí ya perdí el interés. A ver. Delphi. Cuando nosotros hablamos de la consulta realizada de expertos, ¿ok? Nosotros tenemos que tener un objetivo. Y generalmente tiene un proceso, ¿ok? Primero definimos el tema, hacemos un cuestionario. El cuestionario tiene que ya estar definido.
No le vas a preguntar al experto cosas innecesarias, ¿ok? Le tienes que preguntar acerca de repente cómo se comportan ciertos productos. ¿Ya? Luego esos expertos te ponen información de acuerdo al papel que ellos les corresponde, ¿no? Y luego se hace una tabulación. ¿Por qué? Porque alguien es dueño de la verdad, nadie es dueño de la verdad. O sea, chicos, métanse en la cabeza, los expertos pueden tener mayor visión que ustedes, pero ellos no son los dueños de la verdad. Tienen que ustedes verificar si ellos realmente sus respuestas van acorde a qué, a ciertos pronósticos, nada más. ¿Okay? ¿Quieren verlo? ¿De verdad? ¿Será? Entonces Delphi es solamente un cuestionario, solo que es a un experto. Ah, sí, son expertos. Se hacen tabulaciones de acuerdo a esos cuestionarios. ¿Me escucha? No. Ah, claro. Bueno, eso tiene que ver con la Guerra Fría. ¿Se acuerdan de la Guerra Fría? ¿Han estudiado la Guerra Fría en el colegio? Sí, ¿no? Sí. Estrategia, ¿no? ¿Cuándo se inicia la Guerra Fría? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se sabe. Después de la Segunda Guerra Mundial hubieron dos potencias que hicieron el eje, o la hegemonía del mundo. Una es Rusia y la otra era, o la Unión Soviética en esa época, no era Rusia. Era la Unión Soviética y la otra era Estados Unidos. ¿Y qué hace Rusia? Se alía con Fidel Castro, con el Che Guevara para poder tener ahí su base militar cerca de Estados Unidos. Cuba, en realidad, servía como un satélite de la Unión Soviética para poder espiar a los gringos. Así funcionó. Hasta que viene la perestroika en el año 89, me parece, y la Unión Soviética se divide. Eso estamos hablando por el gobierno está Gorbachev. Eso sí lo han leído, ¿no? No. Ya es el colegio. Pero, ¿qué es lo que pasa después? Se baja un poco la Guerra Fría y ¿ahora qué es? Ahora es una guerra comercial, ¿sí o no? Hoy en día es una guerra comercial. ¿Entre quiénes? China y Estados Unidos, ¿no? Es más, Trump le ha dado a China un plazo para que pueda vender TikTok. ¿Creen que pueda darse esa venta? Okay. ¿Saben que las empresas chinas, la mayoría son empresas nacionales? O sea, el Estado son accionistas de las empresas. ¿Saben o no? No es como acá, que acá son privados, la mayoría de empresas son de privados. ¿Y a quién extorsiona? Al privado, ¿no? Ahí extorsiona al Estado. El Estado comienza a decapitar un montón de extorsionadores. Así es. En un Estado comunista no hay muchos derechos. Comunista entre comillas, ¿no? Porque China es más capitalista que Estados Unidos. Bueno, esto es un tráiler de la Guerra Fría. ¿Qué ocurre? El domingo uno de nuestros subos tomó estas fotos. Los soviéticos están colocando en Cuba misiles turísticos de media hora. Caballeros, buenos días. Nuestras ciudades del suroeste y las del norte hasta Washington están al alcance de esas armas y en caso de un lanzamiento solo tendremos 5 minutos. Esos 5 minutos podrían morir 25 millones de personas. En la mayor crisis de una nueva era, no podemos permitir que haya misiles nucleares soviéticos en Cuba.
Todos son línea muy de acción, solo malvado y sin fondo de respeto, fuerza. Es con la unión de hombres buenos. Tengo un mal presentimiento sobre este asunto. Señor, deberíamos dar órdenes de prevención. Se perderán vidas a causa de guerras. Hablamos de una posible guerra nuclear. Reunamos a unos hombres inteligentes y se nos ocurrirá una solución. Una pequeña serie de ataques aéreos es la misma respuesta que afectará al mando conjunto. No. Aún tenemos otras opciones. Su situación es muy difícil, señor presidente. ¿No le parece que tanto como la suya? Es la misma que destruir a este país si no hacemos algo al respecto. Hoy están viendo muchas cosas. Todos están muy nerviosos. Si la situación hubiera una noticia es imposible evitar que nos digan. 3, 2, 1. Buenas noches, consejero. Entiendo que es una trampa. Quieren la guerra, Jack, y nos están organizando todo para que estalle. ¿Qué te pasará a ti? Me mandarán el presidente. Y mientras tú arriesgas tu vida, me quedo acecho con tus 5 hijos. Esto solo existe una opción para ello. Debemos dar gracias a Dios por nuestra realidad. ¡Me orden mirando al fuego! Yo en mi propia casa, necesitamos que hablemos. Nadie nos pone a uno contra otro y nadie se interpone entre nosotros. Por un momento desearía que fuera otro presidente. ¿En serio? Por un momento. El primer ataque empezará dentro de 28 horas. El mundo entero está pendiente de nuestros movimientos. Estoy dispuesto a esperar la respuesta hasta que el infierno se congele. Soy el comandante en jefe de los Estados Unidos y yo diré cuando entramos a guerra. 13 días. Bueno, estos son trailers de lo que posiblemente pudo haber pasado en plena Guerra Fría. A ver. Encuesta en el mercado. Ahora, ¿qué? Para los emprendedores, por ejemplo, cuando quieren validar un nuevo producto o servicio, ¿qué es lo que tienen que hacer generalmente? Buenas noches. ¿Cómo se validan? O sea, imaginemos esto, cuando no tienes un producto, quieres impulsarlo a un producto nuevo, una innovación. ¿Cómo haces para poder validarlo en el mercado? El focus group es lo peor que puede haber, no es broma. ¿Por qué? Porque el focus group generalmente 1 o 2 personas siempre resultan ser los abogados del diablo. ¿Qué significa eso? Esas personas van a tratar de destruir los productos y van a influir en los demás. Imagínate que tú quieras hacer una, no sé, pues mermelada de agua y manto con algo exótico y tumbo, una cosa así, ¿ya? ¿Saben qué es el tumbo, no? Ya. ¿Han probado el tumbo? Es ácido, ¿no? Ácido. ¿Quieres hacer tu helado de tumbo y agua y manto? Pero siempre va a haber uno por ahí que está ahí, no, esto está horrible, esto me va a dar diarrea y un montón de cosas más. En un focus group pasa eso. Y el focus group, ¿qué va a pasar si tú lo escuchas de esa persona que está molesta, entre comillas, o no le gusta el producto o no? A ver, tú vas a decidir por no optar por el producto, ¿sí o no? Entonces las personas somos influenciadas, indirectamente o no. Sí, ¿no? Las personas van a ser influenciadas, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo validamos en el mercado un nuevo producto o servicio? La pregunta es mía, ¿cómo lo harían? ¿Cómo hacen el testeo? Hay una prueba, hay una definición que se llama prueba de concepto. Mediante estas técnicas de poder nosotros podamos introducir un nuevo producto, una nueva innovación en cualquier sitio, esta prueba de concepto va a tener un impacto. Estamos hablando para un producto nuevo, imaginemos que no existe. Prueba de concepto, se puede utilizar validación del mercado con esta prueba de concepto. Una validación.
generalmente con las encuestas. ¿Por qué? Porque las encuestas son tediosas o no. Las encuestas son tediosas, ¿no? Generalmente. Es decir, haz una encuesta de tal cosa. Quieres hacer a lo mucho tres preguntas es demasiado ya. ¿O no? Imagínate que hagas encuesta de un nuevo producto o servicio. La validación del mercado nosotros tenemos que hacerlo rápido. En 3 o 4 preguntas nomás para saber si podría tener ese producto nuevo un impacto positivo. ¿Ok? 4 preguntas, nada más. Chicos. Y eso sirve para las innovaciones. Para todo tipo de innovación sirve eso. La validación bajo la prueba de concepto. Y esto tiene que estar apoyado ¿de qué? De un producto mínimo viable. ¿Ok? Producto mínimo viable. Imaginemos que nosotros queremos hacer o introducir un nuevo producto o servicio, tenemos que hacerlo mediante ¿qué? Prueba de concepto, validando nuestro producto mínimo viable. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto, opinión comercial, no vale casi, ¿no? El tema de semana económica con la moradita, ¿no? Opinión ejecutiva. Yo me acuerdo que en una empresa, hace años, para poder hacer la proyección de la demanda, unía el gerente de operaciones a las áreas de operaciones, ventas, por ahí un chistoso de comercial, un chistoso de recursos humanos. ¿Por qué uno de recursos humanos tenía que haber ahí? Para poder saber si había gente o no. Y como la gente se iba constantemente, nunca vi. O sea, en la parte operativa, rotaban bastante el personal. ¿Ya? Y ¿cuál era la conclusión de esto? Se hacía el programa de toda la semana. Siempre era religiosamente todos los lunes a las 7 de la mañana nos reuníamos todos en la oficina del gerente de operaciones. Bueno, en esas reuniones parecía un esto de ring, un esto de box. Porque decían, no, tú no me has prestado personal, y acá y allá, y se tiraban la pelota. De verdad era terrible esa empresa. O sea, el ambiente de trabajo no era bueno. Pero siempre había reuniones, todos los lunes. ¿Okay? A lo que voy es que muchas empresas tienen esa práctica. Hacer el planeamiento de la semana, de acuerdo a qué, a su demanda, estimada. Y agarras a uno de programación, a uno de ventas, a uno de operaciones y un montón de cosas para poder hacer el planeamiento de una semana. Ese es un jurado de opinión ejecutiva, ¿ok? En el momento de producción, yo no era de producción, yo era el de planeamiento y control de la producción. El de producción podía producir todo y nunca llegaba a la cuota. En la reunión siempre era el que podía producir todo. Así que estamos. Ya, lo demás vamos a hacerlo vamos a hacer un poco en laboratorio, pero todavía falta hasta las 9. Ya chicos, vamos a hacer un break, ¿ya? 10 minutos. 10 minutos.